Agente Inmobiliario del Perú. Conoce las oportunidades que te brinda ser un asociado, ASPAI. Pertenecerás a la Asociación Peruana Inmobiliaria, más reconocida a nivel nacional e internacional. Tendrás acceso a constantes capacitaciones y cursos con certificación internacional. Tendrás convenios exclusivos con instituciones financieras y con empresas constructoras. Te ofrecemos además el ecosistema digital inmobiliario más completo, que no solo te permitirá listar propiedades, sino también gestionar tu propio negocio. Mercado Casa. Tu sistema inmobiliario. Más que una asociación. Somos una gran familia. ASPAI. Mercado Casa es el portal inmobiliario para los agentes registrados del Perú. Es la única plataforma hecha por agentes inmobiliarios en la que podrás publicar tus propiedades, colaborar con otros agentes inmobiliarios y compartir búsquedas con potenciales clientes. ¿Cómo funciona Mercado Casa? Publica tus inmuebles con toda la información necesaria e imágenes en alta resolución. Comparte tu inmueble con tus potenciales clientes, otros agentes y en tus redes sociales gracias a nuestro kit digital. Genera búsquedas personalizadas con tus propiedades y las de otros agentes para brindar más alternativas a tu cliente. Todos los agentes cuentan con una ficha personalizada con sus datos de contacto y las propiedades publicadas. Revisa cuántas visitas y contactos tienen tus propiedades en nuestra sección de estadísticas. Todas las propiedades son publicadas en nuestro portal mercadocasa.pe, donde realizamos estrategias de marketing para generar visitas y contactos de calidad. Nuestro objetivo es ponerte en contacto con tus potenciales clientes que buscan propiedades como la tuya. En Mercado Casa te ayudamos a cerrar más tratos y ampliar tu red de contactos. Y lo mejor de todo, es un servicio con el respaldo de ASPAI, la asociación de agentes inmobiliarios más grande del país. Mercado Casa. Hagamos un trato. Hola, buenas noches con todos. Hola, todos los que están conectados en Zoom y todos los que están conectados a través del Facebook Live. Rafael le da la bienvenida en estos jueves de webinar de capacitación libre para todo el público. Nos alegra mucho que estén conectados y que pongan mucha atención siempre en su crecimiento personal. Hoy tenemos una capacitación súper importante. De hecho, se va a hablar de una de las herramientas que comúnmente el inversor utiliza, el apalancamiento. El tema es, ¿el apalancamiento un arma de doble filo? Bueno, hoy nos va a acompañar Luis Alejandro Caxia. ¿Quién es él? Pues él es fundador de Invertir para el Futuro, inversor en el mercado de valores locales y también extranjero, y es un gestor de portafolios de renta variable. Él es peruano, él está ganando mucha aceptación por la forma como él empezó a invertir ya en el mercado de valores, y él quiere darnos esta noche un tip muy importante, que es parte de su capacitación y experiencia. Así que te vamos a dejar, Luis Alejandro, para que todos puedan escucharte. Adelante, por favor. Gracias, William. Igualmente, buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar aquí y poder hablar sobre este tema que mencionaste, ¿no? El apalancamiento. Eh, voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, si se puede ver. Sí, perfectamente. Bien. Bueno, el título del webinar es Apalancamiento, un arma de doble filo. Y esto, bueno, estoy seguro de que muchos de ustedes han escuchado sobre el apalancamiento. Y bueno, me gustaría que también me escriban sobre las ideas que tienen sobre el apalancamiento en el chat, ¿no? Sería interesante saber. Muchas veces, bueno, escuchamos tantas experiencias buenas, experiencias malas, personas que gracias al apalancamiento
lograron acumular riqueza, otros que gracias al apalancamiento encontraron ruina y todo eso. Entonces, el apalancamiento es una herramienta y como toda herramienta, si no lo usamos adecuadamente, también puede conducirnos a nuestra ruina. La idea de este webinar es que el concepto lo lleguen a aplicar a diversos aspectos. Vamos a hablar con algunos ejemplos y esto se puede trasladar tanto a las finanzas personales como también al rubro en el cual ustedes se desempeñan. Considero que es muy importante y ahí demos comienzo entonces. Vamos a hablar sobre dos tipos de apalancamiento. Primero vamos a hablar sobre el apalancamiento financiero, que es el más común. Si leemos lo que dicen las diapositivas, el apalancamiento financiero consiste en endeudarse para invertir. Su funcionamiento se basa en recurrir a la deuda, que permite al usuario invertir más capital del que tiene, gracias a que ha pedido prestado. Esto es lo común, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, acudimos al banco y nos prestamos dinero para algún proyecto. Esto se usa bastante, por ejemplo, en el tema de los bienes raíces. Normalmente cuando uno compra un departamento, suele endeudarse, no lo compra todo al cash. Y muchas veces puede ser rentable incluso hacerlo de esa forma. Ahora hay un concepto muy interesante que viene a ser básicamente una fórmula, que el apalancamiento financiero es igual a 1 entre el valor de la inversión y los recursos propios invertidos. En palabras sencillas, si yo tengo un apalancamiento financiero de 1 en 10, significa que, bueno, el capital que yo estoy usando para un negocio, para una inversión, es de 10, pero yo solamente estoy colocando 1. ¿Okay? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Vamos a ver después con ejemplos más prácticos todo esto. Y después tenemos lo que viene a ser el apalancamiento operativo. En este caso, el apalancamiento operativo viene a ser una estrategia que nos va a permitir convertir costos variables en costos fijos. ¿Okay? Esto nos puede beneficiar si en este caso somos capaces de incrementar nuestras ventas o nuestros ingresos, sea en el rubro en el cual nos desempeñemos. Vamos a poner como ejemplo de que estamos comenzando, no sé, un negocio de producción de eventos, ¿ok? Pero bueno, como estoy comenzando y no quiero asumir mucho riesgo, lo que puedo hacer es contratar, no sé, un equipo de filmación, un equipo para que me arme todo el local, y puedo llegar a un trato para pagarles a ellos un porcentaje de las ganancias que llega a generar de todo el evento. De tal forma de que si el evento me llega a generar muchas ganancias, obviamente también el porcentaje que ellos se van a llevar va a ser mucho mayor. Y si en este caso el evento genera pocas ganancias, también el pago que ellos recibirían sería menor. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso estoy llegando a ese trato para tener unos costos variables. Pero también lo que podría hacer es lo siguiente, puedo a ellos pagarle una tarifa fija, es decir, está bien, por tu servicio yo te voy a pagar esto independientemente de la acogida que tenga este evento. Y en este caso, si el evento es un éxito, obviamente yo me voy a quedar con un mayor porcentaje de la ganancia. Ahí ya vamos viendo más o menos algunos pros y contras del apalancamiento, ¿okay? Operativo. Bien, ahora voy a usar un Excel para poder visualizar todo lo que expliqué de una forma más sencilla. ¿Okay? No se asusten con el Excel, por favor, es algo sencillo de entender. Y si no entienden, igual, por favor, me escriben ahí o tomen el micro para poder explicarle en mayor detalle. ¿Okay? Bien, entonces, para esto vamos a asumir que nosotros queremos iniciar un negocio cualquiera y vamos a tomar 4 casos. ¿Okay? En el primer caso, vamos a suponer que vamos a invertir todo nuestro capital propio. ¿Okay? Entonces, supongamos que la inversión nos cuesta 100.000 soles. Bien. Ahora, el negocio que nosotros queremos implementar, hemos estimado que nos va a generar unas ventas anuales, por ejemplo, de 200.000 soles. Ahora, para poder incurrir en esas ventas, obviamente voy a también incurrir en gastos. En este caso, estamos asumiendo que vamos a gastar 140.000 soles, por lo cual tendríamos un beneficio neto de 60.000 soles. Es un negocio con márgenes del 30% aproximadamente. Bueno, es un negocio de calidad o puede ser de rubro de servicios. Entonces, si nosotros queremos calcular la rentabilidad que obtenemos con nuestro dinero, por ejemplo, en ese negocio sería de un 60%. Ahora, en un caso 2, nosotros vamos a colocar 70.000 soles y vamos a prestarnos 30.000 soles. ¿Okay? Entonces, como aquí nos estamos prestando dinero, vamos a tener que pagar en intereses. Para este caso vamos a asumir que, bueno, vamos a pagar intereses del 20% anual.
Entonces, asumiendo que el negocio me va a generar lo mismo, es decir, 200.000 soles, los gastos de negocio se mantienen. Sin embargo, aquí voy a tener un gasto de intereses, que va a ser justamente el 20% del capital que me presté. Por lo tanto, mi beneficio neto se reduciría. Sin embargo, mi rentabilidad se incrementa. ¿Por qué? Porque yo solamente coloqué de mi bolsillo 70.000 soles. Y esos 70.000 soles me está generando 54.000 soles. En cambio, en el primer caso, estos 100.000 solo me generan 60.000. Aquí ya vamos viendo, por ejemplo, cómo es que el apalancamiento nos puede favorecer. En un caso 3, vamos a suponer que solamente voy a colocar el 30% del capital, es decir, 30.000 soles, y el resto me va a prestar. Asumiendo el resto de parámetros de forma igual, lo único que cambiaría aquí vendría a ser el gasto por intereses. Nuestro beneficio neto se va a reducir, sin embargo, nuestra rentabilidad se va a incrementar. ¿Por qué? Porque ahora solamente invertí 30.000 soles y ahora estoy generando 46.000 soles. O sea, más de lo que invertí inicialmente. Y bueno, en el último caso, que ya sería extremo, es cuando prácticamente financio todo con un 99.9% y el resto es mi capital. Entonces, en ese caso, la rentabilidad se va a disparar un 40.000%. Ese es un caso ya un poco hipotético, pero para que puedan ver cómo es que el apalancamiento puede impactar, ¿no? Bien, ahora, vamos a mezclar ahora lo que viene a ser el apalancamiento financiero, que es préstamos de dinero y todo eso, con apalancamiento operativo. En este caso, vamos a asumir que estamos tomando gastos variables. Es decir, si por ejemplo mis ingresos aumentan, mis gastos variables también van a aumentar, y si mis ventas disminuyen, mis gastos variables van a disminuir. Vamos a asumir ese caso. Entonces, vamos a suponer que nuestras ventas cayeron en un 15%. ¿Ok? Entonces, bueno, los mismos parámetros de capital invertido y capital prestado. En este caso, nuestras ventas serían de 170.000 soles. Los gastos del negocio, en este caso, como vamos a asumir que va a ser un porcentaje de las ventas, es decir, va a variar acorde a las ventas. En este caso, estamos suponiendo que el 70% de nuestras ventas se van a ir en gastos. Ahí tendríamos un beneficio neto de 51.000 soles. Eso equivaldría a una rentabilidad de un 51%. En el caso 2, con los intereses del 20%, como mis gastos son variables, también bueno, se mantienen como los anteriores, vamos a tener un beneficio neto de 45.000. Mi rentabilidad aquí se reduciría a un 64.3%. En el tercer caso, a un 123.3%, y en el cuarto caso, a un 31.000%. Bueno, en este caso. Bien. Ahora, aquí vamos a suponer bueno, en este caso las ventas van a disminuir un 28%. Y vamos a tener los siguientes escenarios. La rentabilidad se va a ir, en este caso, cada vez disminuyendo más, y cada vez, si se dan cuenta, se va a ir acercando a la rentabilidad con capital propio. Esto justamente porque el apalancamiento, si bien es cierto, te puede beneficiar cuando tus ventas suben, también te va a perjudicar cuando, en este caso, tus ventas van bajando. Y se puede visualizar que mientras estemos más apalancados, la rentabilidad también va a disminuir. Bueno, aquí de un 40.000% pasó un 31.000%, y de un 31.000% pasó un 23.000%. Ahí se puede ver. Bien. Entonces, tendríamos esos escenarios, y ahora vamos a suponer, en este caso, un incremento de las ventas. Ahora, en vez de caer las ventas, se incrementaron en un 15%. Bien. ¿Qué escenarios obtenemos? En el primer caso, una rentabilidad de un 69%, en el otro caso, 90%, 183% y 49.000%. En este caso también el apalancamiento nos beneficia y obtenemos una rentabilidad mayor. Igual para un incremento de ventas de un 30%. Entonces, en este caso, no ha habido una diferencia tan grande como lo que vamos a ver a continuación, porque los costos son variables. Es decir, a medida que nuestras ventas crezcan o disminuyan, también en este caso nuestra rentabilidad va a aumentar o disminuir. Pero ahora lo interesante viene cuando vamos a analizar un negocio donde vamos a tener costos fijos. ¿Okay? O sea, aquí es donde la cosa se pone más interesante. Vamos a suponer los 4 escenarios anteriores, es decir, vamos a tener en el primer caso un capital propio de 100.000 y un capital prestado de 0. Y en este caso sí vamos a suponer que los gastos del negocio van a ser fijos. Es decir, siempre el negocio nos va a costar para producir esa venta 140.000 soles en todos los escenarios. ¿Ok? Aquí sí vamos a ver la diferencia. En el caso 1 vamos a tener una rentabilidad de un 60%, es similar a los casos anteriores. ¿Ok? Ahora, aquí vemos que cuando las ventas se van a disminuir en un 15%, aquí ya vamos a poder ir viendo las diferencias.
¿Por qué? Porque, bueno, los 140.000 soles, como son costos fijos, se van a mantener y en este caso los beneficios netos van a ser menores en comparación a anterior. La rentabilidad disminuye en un 30%. En el caso 2, en este caso, aquí podemos visualizar que la rentabilidad se reduce un 34.3%. ¿Por qué? Porque podemos visualizar que el gasto por intereses se va a mantener. Obviamente, mientras tengas un mayor capital prestado, tus gastos por intereses van a ser mayores. Entonces, aquí sí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y en el caso 3 tenemos una rentabilidad de un 53% y en el caso 4 una rentabilidad de un 10.000%. Okay. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, ya las cosas se ponen a descontrolar cuando vamos a incurrir ya en una variación más fuerte. Aquí estamos suponiendo que nuestro negocio cayó en un 28%. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, en el caso 1, los gastos del negocio son 140.000 soles, como no tengo gasto por intereses normal, voy a tener un beneficio neto de 4.000 soles. Mi rentabilidad con capital propio en este caso sería de un 4%. En el caso 2, aquí sí ya vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque, bueno, mis ventas anuales van a seguir siendo 144.000 soles, mis gastos del negocio se mantienen estáticos, 140.000 soles, pero mi gasto por intereses va a ser 6.000 soles. Entonces, aquí yo voy a comenzar ya a tener pérdidas. Voy a tener un beneficio neto de menos 2.000 soles. Mi rentabilidad sería de menos 2.9%. En el caso 3, donde un 70% del capital era prestado, aquí la cosa ya se descontrola mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a tener un beneficio neto negativo de menos 10.000. Entonces, como yo puse a invertir 30.000 soles, estoy perdiendo 10.000, prácticamente estoy obteniendo una rentabilidad negativa de un menos 33%. Y en el caso 4, ni qué hablar, ¿no? Prácticamente invertiste 100 soles, pero ahora perdiste menos casi 16.000 soles, ¿no? Entonces podemos visualizar cómo cuando tenemos un mayor porcentaje de costos fijos, o mejor dicho, cuando trabajamos con costos fijos, el apalancamiento aquí puede perjudicarnos o beneficiarnos también, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, en este caso vamos a suponer que el negocio va bien y las ventas suben un 15%. En el primer caso, la rentabilidad va a ser de un 90%. En el segundo caso va a ser de un 120%. En el tercer caso va a ser de un 253%. Si lo comparamos con el escenario 1, donde ganabas un 53%, acá estás ganando un 253%. ¿Por qué? Porque, bueno, se incrementaron tus ventas, tus gastos se mantienen fijos, tus intereses también, y por lo tanto tu beneficio se va a incrementar por simples matemáticas. En el caso 4, peor, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, imagínate, inviertes 100.000 soles de tu capital propio y obtienes un beneficio de 70.000. O sea, es algo brutal. Y si las ventas se incrementan mucho más, un 30%, aquí ya podemos ver una gran diferencia. Con capital propio 120%, con un 30% de capital prestado 162%, un 70% de capital prestado un 353%. Y en el otro caso, bueno, ya es algo, es una cifra astronómica. Entonces, viendo todos estos ejemplos, podemos darnos cuenta de los beneficios y también desventajas que puede tener el apalancamiento. Cuando nosotros tenemos costos variables, en este caso, vamos a limitar ciertamente nuestras ganancias, pero también vamos a tener un menor riesgo. En cambio, cuando trabajamos con un mayor, se podría decir, porcentaje de costos fijos, aquí sí nuestra rentabilidad se puede disparar o en este caso también nos puede hundir. Ahora, la pregunta es, entonces a mí como empresa, ¿qué me conviene tener? O como persona, con negocio, o esto incluso se puede aplicar en las finanzas personales, ¿no? De repente nosotros queremos financiar algún proyecto y todo eso. Aquí es donde nos tenemos que poner a analizar, ¿no? ¿Qué es lo que nos convendría más? ¿Tener de repente más costos fijos o más costos variables, ¿no? Aquí William me pregunta cuál sería el punto intermedio para que el apalancamiento sea favorable. Ese justamente es la gran incógnita que siempre tenemos, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de las finanzas es un arte más ciencia. Ahora, ¿de qué va a depender? Aquí depende de muchos factores. Por ejemplo, a ver, tú te apalancarías en un negocio cíclico, es decir, en un negocio que puede tener algunos años ventas elevadas, pero en otros años ventas muy bajas, o te apalancarías en un negocio que tiene un crecimiento estable. O sea, ahí ya podemos encontrar la respuesta. Si tú tienes un negocio que se mantiene estable, que tiende a crecer en el tiempo,
apalancarte podría ser una muy buena estrategia para ti. Pero en este caso, si es un negocio cíclico que un año puedes tener ventas súper elevadas y otro puedes tener ventas súper bajas, aquí vas a probablemente terminar quebrando. Un ejemplo de esto vienen a ser las empresas mineras, por ejemplo. En las empresas mineras, bueno, los costos se pueden mantener a ciertos niveles, pero las ventas se pueden disparar o pueden irse al hoyo si el precio de los metales baja, ¿no? Entonces, un negocio minero, por ejemplo, está trabajando con apalancamiento de forma natural, se podría decir, ¿no? Porque depende justamente del precio de los metales. Por otro lado, si tenemos negocios, por ejemplo, de consumo defensivo o algo por el estilo, entonces esto sí no nos debería de representar un mayor riesgo. Entonces, acorde a eso es que nosotros debemos de hacer ese balance de cómo trabajamos, ¿no? Si tengo un mayor porcentaje de mis costos como fijos o si los tengo como variables. Ahora, en este caso, como les digo, ustedes pueden aplicarlo también a su vida cotidiana, ¿no? En este caso, no sé, si de repente tú trabajas con vendedores, podrías pactar, no sé, trabajar con costos, mejor dicho, con comisiones que sean muy variables, de tal forma de que no asumes mucho riesgo, o podrías de repente trabajar con comisiones que sean más de tipo fija, y de esta forma, si al final el negocio va bien, incluso podrías rentabilizar mucho más el capital que estás invirtiendo. Entonces, ahí podemos ver una combinación interesante. Y ahora quiero tocar otros ejemplos ya relacionados con el rubro inmobiliario. Creo que aquí la mayoría sí está relacionado con ese rubro. Pero aquí incluso agradecería que me den ejemplos, ya que ustedes conocen más del tema, para poder explicar este punto. Bien. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, compramos un bien inmueble, un departamento, tenemos dos opciones, ¿no? Lo podemos hacer con capital propio o lo podemos financiar una parte con el banco y una parte nosotros pagamos como inicial. Okay. En este caso vamos a simular una compra de un departamento. Okay. Estos son algunos datos que saqué de la web. Se trata de un departamento que está ubicado por Jesús María, tiene un costo de 416.300 soles, y en este caso vamos a ver en qué situaciones nos convendría comprar con apalancamiento o sin apalancamiento. Para este ejemplo no vamos a considerar el tema de interés, ¿okay? Pero sí debería, para que se pueda entender de una manera mucho mejor. Entonces, vamos a suponer en un caso que vamos a invertir nuestro capital propio y el inmueble se va a revalorizar en un 30%. Aquí estamos asumiendo que se va a revalorizar. ¿Okay? Lo que deberíamos de hacer es, bueno, en este caso, al hacer una estimación no hay que ser muy optimista. ¿Okay? Personalmente prefiero ser más conservador, pero para cuestiones de ejemplo vamos a usar esto. Entonces, si el inmueble a mí me costó, por ejemplo, cerca de $500,000 con capital propio y al final lo logro vender con una ganancia de un 30%, entonces, bueno, mi ganancia también va a ser un 30%, tal cual. En el caso 2, vamos a invertir nosotros un 20% de nuestro propio capital y el resto lo vamos a financiar. Asumiendo que el inmueble se va a revalorizar en un 30%, en este caso, bueno, el precio de ventas sería lo mismo que el anterior, tendríamos que devolver el préstamo que hemos realizado y tendríamos que amortizar nuestro capital que nosotros hemos colocado, y ahí tendríamos una ganancia de 124.890 soles. Es decir, tú colocaste 83.000 soles y al final esos 83.000 soles te generaron 124.000 soles adicionales. Es decir, obtuviste una ganancia de un 150%. Ahora, vamos a suponer que pasa algo que no habías previsto, y es que en este caso el inmueble se deprecia en un 10%, y tú invertiste, colocaste el 20% del capital inicial, es decir, el inmueble te costó 416.300 soles, tú colocaste 83.260 soles y te prestaste 333.000 soles. Al final, asumimos que, bueno, el inmueble se depreció, no sé, pasó muchos problemas, de todo tipo de índole, y al final el inmueble se depreció. Lo vendes a un precio de 374.000 soles, tienes que devolver los 333.000 soles al banco, y también en este caso te tendrías que devolver, en teoría, tu propio capital. Ahí tendrías una ganancia negativa de 41.630 soles. Es decir,
Al final, tú invertiste 83.260 soles y terminas con 41.630 soles. Es decir, perdiste el 50% de tu capital cuando el inmueble solamente bajó un 10%. Entonces, este viene a ser el efecto del apalancamiento. ¿Okay? En circunstancias buenas, cuando hay revalorizaciones, te va a beneficiar bastante. Y cuando hay desvalorizaciones, por muy pequeñas que sean, ya te pueden cuadrar. Te pueden descuadrar, mejor dicho. Mientras mayor sea el apalancamiento al cual estés expuesto, las consecuencias pueden ser más catastróficas si ocurre una desvalorización, que en este caso, por ejemplo, aquí podemos ver que un 10% nos ha descuadrado en un 50%. Imagínate si el inmueble se desvalorizaría en un 20%. Son situaciones que menciono. Claro, en este caso, tal como menciona Carola, faltan los intereses. Como comenté, aquí simplemente estoy asumiendo esos conceptos para que se pueda entender. Aquí hay que considerar, obviamente, el tema de intereses. Ahora, también cuando tú compras un inmueble tienes que pagar la cabala, tienes que considerar los gastos notariales, etc. Es más, en este caso, los impuestos. Hay muchos conceptos que se debería de considerar. ¿Okay? Entonces, obviamente, si uno va a realizar una inversión de ese tipo, tiene que analizar todos esos detalles. Y bueno, ya pueden darse cuenta de cómo eso incluso podría complicar un poco más las cosas si el inmueble baja de precio. Eso es respecto a compras y ventas. Es muy importante porque yo recuerdo que cuando antes asesoré a un cliente, tenía bastantes propiedades y aparentemente, según él, estaba ganando, ¿no? Pero cuando nosotros hicimos todo bueno, prácticamente desglosamos todas las inversiones inmobiliarias que tenía y después calculamos los intereses que estaba pagando al banco y todo eso, nos damos cuenta que está perdiendo bastante, ¿no? Entonces, de repente, ante esta situación es liquidar esos inmuebles y migrar a otro instrumento de inversión. ¿Por qué? Porque está generando una pérdida considerable. Ahora, en el caso de Perú, bueno, lamentablemente las tasas que se ofrecen por los préstamos no son, se podría decir, las más amigables, ¿no? En comparación a otros lugares del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, ahora no exactamente, pero antes, cuando las tasas de interés estaban cerca al 0.25%, o sea, tú te podías financiar a tasas muy bajas, ¿no? Y es por eso que muchas veces los conocimientos que se dictan ahí en Estados Unidos no son tan aplicables a la realidad peruana, porque justamente son distintas, ¿no? Aquí, máximo en el 2021, 2020-2021, las tasas llegaron a bajar hipotecarias, si no me equivoco, hasta el 6-5%, no recuerdo exactamente. Cuando en Estados Unidos, bueno, hay muchas mejores condiciones, se podría decir. Entonces, este es el caso para la compra de un inmueble. Y vamos a irnos como último caso a simular una situación donde una persona compra un inmueble y lo pone a alquilar. ¿Okay? Entonces, en este caso vamos a ver si es rentable o no. ¿Qué es lo que he hecho para este ejercicio? Bueno, tomé el mismo departamento, busqué, en este caso fue en Urbania, si no me equivoco, y también en el mismo lugar busqué un departamento que está en alquiler. Eso es lo que encontré. El inmueble es el mismo que mencionamos en el otro ejemplo. Y en este caso, este inmueble bueno, un inmueble similar, tanto en metros cuadrados también como en ambientes, se está alquilando a este precio de 1.900. ¿Okay? Aquí pueden visualizar los detalles. Bueno, son los más similares que podía encontrar. Algunos datos, en resumen. Bueno, aquí están las características, dónde están ubicados. Estos inmuebles están ubicados en Jesús María. Ahí están los metrajes, pueden ver. Y el costo viene a ser los 426.683 soles. Gastos de compra, en este caso estoy considerando las comisiones de la alcabala, un 4% de los costos en los cuales se va a incurrir. Ahora, en este caso se tiene que pagar un mantenimiento mensual, que en este caso vamos a asumir que el inquilino lo va a tener que pagar. Y los arbitrios sí nosotros los tendríamos que pagar. Estoy tomando también valores aleatorios. Vamos a suponer que, bueno, vamos a alquilarlo a 2.000 soles. Okay. Estamos haciendo una proyección. Este inmueble se ha adquirido, vamos a suponer, con un préstamo bancario que está a un periodo de 20 años. Vamos a colocar el 10% de nuestro capital y vamos a financiar lo restante a través de un banco. La tasa que nos están ofreciendo es de un 8.4% y la TREA, que incluye ya comisiones y todo eso, asciende a un 9.2% aproximadamente. Este es el cronograma. Okay. Básicamente es
una cuota de 3.422 soles aproximadamente. Y después aquí lo que vamos a hacer es un flujo. Vamos a proyectar cuánto es lo que vamos a ganar o vamos a perder en los próximos 20 años, que es lo que dura el préstamo. Primero vamos a analizar el caso en el cual, por ejemplo, nosotros vamos a usar todo nuestro propio capital. Entonces, la inversión que tendríamos que realizar va a ser justamente el valor del inmueble más los costos de la compra de ese inmueble. Por ejemplo, la cabala y otras comisiones que pueda haber. Se vendría a ser nuestra inversión total. Tendríamos unos ingresos anuales de 24.000 soles. Gastaríamos 2.160 soles de forma anual por el tema de arbitrios. Y después tendríamos ingresos netos de 21.840 soles. Entonces, si nosotros queremos calcular la rentabilidad que vamos a obtener por esta inversión, por este inmueble, sería de un 4.92%. Igual aquí no estoy considerando otros gastos o otros ingresos que podría haber. Estoy tratando de tomar lo más esencial para que se pueda visualizar mejor el ejemplo. Entonces, eso quiere decir que, bueno, este inmueble nos va a dar una rentabilidad de un 5%. Y aquí hay que preguntarnos, obviamente, si valdría la pena asumir el riesgo de esta inversión por esa rentabilidad. Porque, bueno, en el caso del alquiler de un departamento hay que considerar el tema, por ejemplo, de los inquilinos, ¿no? De repente va a haber periodos en los cuales no vamos a tener inquilinos, averías que puedan ocurrir en el inmueble y todo eso. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, donde las tasas de interés son elevadas, si hacemos una inversión en soles, de repente nos convendría otras alternativas, ¿no? Ahora, si nosotros podemos encontrar en el mercado otras condiciones más favorables, sería también interesante. Bien, vamos a suponer ahora sí un caso donde vamos a trabajar con préstamo, usando este cronograma. ¿Okay? Entonces, incluiríamos en el año 0, que es el año donde vamos a comprar el inmueble, lo mismo que en el caso de sin préstamo, incluiríamos en ese monto, y después tendríamos que realizar el pago de intereses. ¿Cómo realicé estos cálculos? Simplemente, bueno, tomé el cronograma e hice la sumatoria de los intereses que se pagan más los gastos y todo eso en cada 12 meses, cada año. ¿Okay? Y eso viene a ser lo que se va a ir gastando año tras año. El pago de arbitrios, bueno, acá también lo estoy considerando de forma anual, todo es anual por si acaso. Y aquí estoy considerando los ingresos por alquileres. ¿Okay? Entonces, ¿cómo calculo los ingresos netos? Bueno, lo que recibo por los alquileres le tengo que restar los gastos, que son el pago de arbitrios, el pago de intereses y otros gastos. Aquí podemos visualizar que vamos a tener ingresos negativos, ¿okay? De menos 11.524 soles aproximadamente. Vamos a tener ingresos negativos durante 11 años, es decir, vamos a quemar caja, ¿okay? Porque un gasto es eso, al final es dinero que se fuma, podríamos decir en pocas palabras. A partir del año 12, obviamente, a medida que pase el tiempo, los gastos por intereses también se van a ir reduciendo. A partir del año 12 es donde recién vamos a comenzar a generar ingresos positivos. Ahora, aquí estamos considerando solamente ganancias y pérdidas, es decir, lo que ganas y lo que pierdes. Pero aparte, recuerda que aquí no estamos considerando la amortización del capital. Es decir, por ejemplo, cuando tú obtienes un préstamo, las cuotas que vas a pagar están compuestas primero por la amortización de capital y por los gastos. La amortización de capital simplemente, bueno, viene a ser la devolución de dinero. Es decir, si tú te prestaste, por ejemplo, del banco 100.000 soles, cada mes vas a devolverle una parte. Le estás devolviendo dinero. Esa devolución no es un gasto, porque simplemente le estás devolviendo dinero. ¿Okay? Le estás devolviendo dinero y cada año te vas haciendo dueño de una parte de la propiedad. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, por eso no es un gasto. Pero sí es una salida de dinero, porque al final vas a tener que pagar, ¿no? De tu bolsillo. ¿Okay? Y ahí podemos visualizar que año tras año, en realidad va a tener que salir de tus bolsillos 19.000 soles en promedio, durante los 20 años. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso en particular, teniendo estas condiciones con estos alquileres, probablemente no sea una buena opción, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, recién a partir del año 12 sería rentable. Ahora, aquí no estamos considerando obviamente la revalorización del inmueble. ¿Okay? Si ustedes son buenos conocedores del sector, entonces ahí podría incorporar esa variante. Entonces, de repente, si el inmueble se revaloriza a una tasa superior, no sé, a un 10% anual, entonces ahí sí las rentabilidades sí serían interesantes.
Pero bueno, en este caso estamos asumiendo que la persona solamente quiere vivir de sus alquileres. Y este vendría a ser el resultado. Ahora vamos a analizar otro caso donde, bueno, este sería el caso ideal. Ahora, aquí sí me gustaría que me comenten si alguna vez lograron encontrar una situación de este tipo. Lo ideal sería que, bueno, si este inmueble, por ejemplo, te cuesta mensualmente pagar 3.421 soles, también este inmueble o sea, lo puedas alquilar a este mismo precio, es decir, puedas cubrir toda la cuota con el alquiler. Ese sería un escenario ideal. Ahora, no sé si eso en la realidad lo has encontrado alguna vez, muchas veces, o es complicado. Ahí agradecería que me comenten. En realidad, Luis, no es muy, no es muy, por decir, que casi siempre se dé, o sea, siempre la figura es un alquiler mucho menor y de hecho tu cuota de pago siempre es un 10 o 20% arriba, ¿no? Claro, claro, entonces ese es el común, ¿no? De hecho, ese es el común. Lo otro sería una oportunidad genial. Entonces, lo mínimo, lo que al menos se esperaría es que seas capaz de cubrir todos los intereses. Eso sí creo que vendría a ser algo relativamente factible. Es decir, por ejemplo, en este caso, bueno, los intereses, obviamente a medida que pasa el tiempo, también van disminuyendo. Entonces, eso sería lo ideal para desde el primer año comenzar a generar ganancias. Si tu cuota, o mejor dicho, el alquiler, es igual al interés que vas a pagar al banco, entonces ahí como que estarías en un 0-0. Podría ser una oportunidad. En este caso estamos asumiendo que, bueno, el alquiler va a ser igual a las cuotas que estás solicitando. Incluso estamos aquí considerando de que eres capaz de pagar los arbitrios. Es decir, todos los gastos son cubiertos con los alquileres. Es un caso ideal, pero vamos a ver aquí cómo funciona el tema de la rentabilidad. Bien, entonces aquí cómo funcionaría, bueno, tendrías desde el año número 1 ganancias, eso sí, y en este caso, bueno, como vas a tener que amortizar, es decir, devolver capital al banco, al final tú te quedarías con cero. Cada año te quedarías con cero. Es decir, todo el dinero que recibas se va a ir a pagar toda la cuota del banco prácticamente, lo que incluye capital más intereses. O sea, aparentemente, bueno, podrías decir, en realidad no estoy ganando nada. ¿Por qué? Porque al final no me quedo con nada de dinero. Pero recuerda que a medida que pasa el tiempo, estás amortizando una parte del capital. Por lo tanto, el inmueble cada año a ti te va perteneciendo más. Cuando tú compras un inmueble por primera vez, en sí el inmueble no te pertenece, ¿no? Le pertenece al banco. A medida que vas pagando tus cuotas, ahí recién el inmueble te va a ir perteneciendo poco a poco. ¿Okay? En este caso, si tú prácticamente logras cubrir todos los gastos, incluso logras amortizar el capital solamente con los alquileres, en este caso ya la figura cambia. En resumen, una inversión de este tipo te estaría generando prácticamente una rentabilidad de un 32% anual. Bueno, ese sería un caso muy ideal. Significaría triplicar, bueno, duplicar, mejor dicho, el dinero cada 2 años y medio. Es un poco, bueno, es complicado, pero bueno, si algún día se da, ya más o menos tienen idea de qué rentabilidad podrían obtener por ese tipo de situación. Entonces, eso viene a ser respecto a este punto. Ya hemos visto ahí varios escenarios de apalancamiento. De hecho, me gustaría hablar mucho más, pero es un tema muy extenso, ¿no? Espero que se haya podido entender porque el tiempo es un poco corto para poder explicar en detalle. Entonces, ahí el interrogante vendría a ser apalancarse o no apalancarse. No sé ustedes qué es lo que opinan. Bueno, en resumen lo que podríamos decir es que va a depender bastante de las circunstancias, ¿no? Y de las oportunidades que también se presenten, ¿no? Hemos podido observar, dependiendo del negocio en el cual estemos, dependiendo de cómo manejemos los costos, podría ser ventajoso para nosotros o desventajoso. En general, con un adecuado manejo, esto de hecho te puede beneficiar, ¿no? El apalancamiento de por sí es maravilloso, solo que hay que hacerlo con responsabilidad, sin asumir demasiado riesgo. A veces puede resultar un poco adictivo, ¿no? El apalancamiento obviamente se aplica en muchos aspectos, ¿no? Es más, por ejemplo, en el caso del mercado de valores donde yo estoy, hay incluso las alternativas que hay con apalancamiento son muy extensas.
Enrique comenta de que no parece rentable invertir un inmueble para alquilar. Sí, justamente esto se da más que nada ¿cómo se llama? Por las condiciones de nuestro país. Las tasas de interés aquí en Perú son elevadas. Entonces, por eso es complicado. Pero bueno, ahí hay que ver. A ver, la audición. Ahí vayan dejando sus preguntas y después vamos a ir respondiéndolas. Quería aprovechar e invitarles a un webinar que voy a estar realizando el jueves 19 de octubre. Va a ser un webinar gratuito donde voy a hablar sobre cómo invertir en el mercado de valores. En este caso, muchas veces se tiene la idea de que para invertir en el mercado de valores hay que estudiar economía y finanzas, pero en realidad no es así. Si están interesados en el tema, hay un link. ¿Me apoyas, por favor, William, compartiendo el link del formulario para que se registren y puedan participar? Es un webinar completamente gratuito donde vamos a hablar Lo sobre cargo, eso. lo cargo. Sí, perfecto, gracias. Y en este caso, si tienen que consulta, ahí les dejo mis datos. También pueden visitarnos en YouTube. En ahí publicamos de forma semanal videos sobre finanzas personales e inversiones. También pueden seguirnos en nuestro Instagram. Ahí también publicamos información de forma diaria a través de nuestras historias que pueden serles de utilidad, todo relacionado obviamente a finanzas e inversiones. Y también ahí tenemos nuestra web. Nuestra web, bueno, ahora está con algunos problemas, esperamos pronto solucionarlo para que esté operativa. En ahí van a poder encontrar una gama de información, también diversos instrumentos de inversión, de ahorro y todo eso. Mi número, y un poco hablando sobre invertir para el futuro. Nosotros ofrecemos programas de formación y asesorías en materia de finanzas personales, bolsa de valores, otras inversiones. También brindamos el servicio de gestión de portafolios, específicamente renta variable. Es decir, nosotros gestionamos portafolios de bolsa, bueno, de renta variable en el mercado peruano y también en el mercado extranjero. Y también tenemos un club de inversión que eso está más orientado para aquellos inversionistas que ya invierten su dinero en el mercado de valores. Básicamente donde comparto los portafolios que gestiono y ahí brindo también ideas de inversión. Aquí tienen mis contactos. Ahora sí, vamos a pasar a responder las preguntas que puedan darse. En Facebook Live escribieron. Así ahí igual me escribes ahí, por favor, para ir respondiendo. A ver. Uber nos pregunta, ¿cuánto sería la TREA ideal para pedir un préstamo personal al banco? Lo ideal sería, obviamente, en estos momentos, ahora recuerda que estamos en un escenario de tasas de interés elevadas, ¿ok? Esto justamente por tema de la inflación. La tasa de interés de referencia en Perú ahora está situada en el 7.5%. Hoy día es jueves, ¿no? Hoy día el BCRP no sé qué decisión habrá tomado, pero la mayoría preveía que iba a bajar. Esto significa que cuando las tasas de interés están elevadas, prácticamente las cuentas, por ejemplo, de ahorro, depósitos a plazo fijo, incrementan su rentabilidad, pero la deuda también se hace más cara. En estos momentos, si eres una persona con un excelente historial crediticio, podrías conseguir de repente tasas de hasta un 12, un 13%. ¿Okay? En estos escenarios. Antes, cuando las tasas estaban por debajo, podías encontrar préstamos de un 8, un 7%. Entonces, lo ideal sería conseguir préstamos personales a esas tasas, ¿no? Pero en promedio, una buena tasa sería considerada entre un 12%. Sería lo adecuado. El boom inmobiliario de Estados Unidos, que la gente compra dos casas. Sí, eso, bueno, es lo que está pasando en Estados Unidos. Recuerden que en Estados Unidos ya se vivió una crisis justamente por el tema relacionado a los inmuebles, ¿no? En este caso fue la crisis de las hipotecas subprime, donde la gente compraba, ¿por qué? Porque los inmuebles subían y creían de que esto iba a subir siempre, los bancos también se prestaban a eso, simplemente financiaban. Al final la burbuja explotó, eso causó un desastre en la economía y es lo que se vivió en el 2008 y 2009. Entonces hay que tener cuidado con especular. Y si a eso le sumamos el apalancamiento, los resultados pueden ser catastróficos. Recuerden que en esos momentos, 2008-2009, muchos bancos quebraron por ese tema. Claro, y bueno, ¿qué opino de eso? Personalmente, no es bueno, para mi opinión, entrar en burbujas o especulación, porque al final una burbuja tiende a explotar. Si bien es cierto está el FOMO, es decir, el miedo de perderse algo, pero es mejor ser pacientes, analizar adecuadamente y hacer una inversión sensata. A ver, después otra pregunta también. A ver, acá nos está preguntando.
El alquiler anual sea entre el 5 y el 8%. Enrique ahí nos comenta de que el alquiler anual sea entre el 5 y el 8% del valor del inmueble. Entonces, en ahí, por ejemplo, ya nos podemos dar una idea de la rentabilidad que nosotros podríamos obtener si compramos un inmueble con nuestro capital propio. Es decir, estaríamos obteniendo una rentabilidad de un 5 al 8%. Entonces, es una rentabilidad aceptable teniendo en cuenta de que, bueno, es un bien inmueble. Entonces, un bien inmueble históricamente se ha tendido a considerar como una inversión conservadora. Entonces, estaría dentro del rango, pero sería conveniente solamente si lo hacemos con capital propio. ¿Okay? En ese caso, del 5 al 8%, por si acaso. Invertir en préstamos con garantía hipotecaria sería rentable pedir un préstamo blanco. Y claro, acá lo que me están preguntando es si invertir en préstamos con garantía hipotecaria sería algo rentable con préstamo del banco. A ver, primero hago el respectivo disclaimer. Todo lo comentado viene a ser con propósitos informativos. No es una recomendación de inversión. Yo, por ejemplo, he financiado un préstamo con garantía hipotecaria, una parte con deuda y una parte con capital propio. El riesgo aquí es importante entenderlo, es en este caso el préstamo con garantía hipotecaria. Si bien es cierto, tienes un inmueble como garantía, el escenario peor se podría decir es cuando te ejecutan el inmueble, bueno, se le ejecuta el inmueble para que te paguen a ti el capital, los intereses, lo que se debe. Pero recuerda que esto puede tomar tiempo, puede tomar 1 hasta 2 años. Mientras tanto, si tú te prestaste dinero del banco, vas a tener que pagar, tienes una obligación, y sí o sí tienes que pagar. Entonces tú tienes que cerciorarte de contar con esa caja para poder pagar al banco cuando no recibas esos flujos provenientes del préstamo con garantía hipotecaria. Si estás cubierto, o sea, si tú te pones en una situación de estrés donde tranquilamente eres capaz de cubrir, entonces podría ser una buena alternativa. Pero si dependes, en este caso, de los intereses o de las cuotas del préstamo con garantía hipotecaria, ahí podrías meterte en problemas. Porque yo he tenido hasta, a ver, periodos durante 4 hasta 5 meses donde hubo retrasos. Entonces hay que estar preparado para esos escenarios y hay que entender también el riesgo, ¿no? ¿Cuál sería lo ideal con respecto a inversión inmobiliaria? Porque también están los locales comerciales para invertir. Claro, o sea, al final se trata de números, ¿no? O sea, nosotros cuando analizamos cualquier inversión, tenemos que ver números y en este caso rentabilidad. Y también hay que asumir los riesgos, ¿no? En el caso de un inmueble, por ejemplo, el mayor riesgo es que no vas a tener inquilinos. Entonces hay que asumir en nuestro estimado, por ejemplo, vamos a proyectar para los próximos 5 años, hay que asumir que vamos a tener periodos donde no vas a tener inquilinos. Entonces, acorde a ello, bueno, lo ideal sería obtener una rentabilidad. A ver, eso te va a depender del contexto. Actualmente, un depósito a plazo fijo, por ejemplo, te está pagando un 8% durante los próximos 2 años. Entonces, hay que ponernos, por ejemplo, a evaluar un bien inmueble y un depósito a plazo fijo. ¿Dónde hay mayor riesgo? Bueno, en teoría, un depósito a plazo fijo tiene un fondo de seguro de depósito que te va a cubrir. Y es un instrumento más líquido. ¿Por qué? Porque puedes convertirlo en dinero en cualquier momento. En el caso de un inmueble es menos líquido y tienes un mayor riesgo por el tema de los inquilinos y todo eso. Entonces, en este tipo de escenarios, lo ideal sería, bueno, invertir en un inmueble que te genere más de un 8%, que es un poco complicado de encontrar. Ahora, después, cuando las tasas de interés bajen, y por ejemplo, este tipo de instrumentos te ofrecen un 5, un 4%, en este caso, un inmueble que te genere un 5, 6% ya sería una buena alternativa. Aquí también, dependiendo de las circunstancias, es que nosotros podemos elegir alternativas de inversión. Y bueno, los locales comerciales, obviamente, también si has comprado el inmueble antes de que se convierta en un sitio comercial, genial. Pero bueno, normalmente en los locales comerciales tengo entendido que las rentabilidades también tienden a ser un poco más elevadas. Entonces, sería una alternativa también interesante. Empresas jugativas están entre un 25 al 30%, sí, efectivamente. Bien, entonces eso sería todo de mi parte. Espero que les haya aportado con este webinar algo y bueno, ahí... De hecho que sí, gracias Luis por la explicación. Nos sirve a nosotros de verdad mucho porque muchas veces los clientes nos preguntan ciertas informaciones, aunque podemos conocerlos de manera general. Este tipo de capacitaciones como la que nos has brindado nos sirve para tener un panorama más claro, ¿no? El tema de la tasa de interés, por eso escuchamos muchas veces tasa de interés tanto en nuestro país como en otros países. Como en otros países, de repente, al comprar un inmueble, el ponerlo a la renta incluso tiene
por decir así, una rentabilidad, aparte de la cuota que paga el banco, le queda un saldo pendiente acá en nosotros, por decir, que alguien invierte en esas proporciones o en esos casos, como hemos presentado, siempre está en un negativo, ¿no? Y en qué momento se transforma en un positivo, pero recalcando este punto, ¿no? Que las tasas de intereses, conforme van nivelándose, pueden ser una oportunidad también para nosotros, ¿no? Es una buena alternativa. Gracias más bien por este tiempo de poder armar esta información. De hecho, que todos los que estaban conectados, tanto en el Facebook como en el Zoom, agradecen mucho. Ahí está el link, si me lo preguntan, los voy a tener también en mis redes para que puedan contactarse con Luis Alejandro en este tema de las finanzas personales o en bolsa de valores, que él maneja muy bien. Y bueno, esperamos tenerte prontamente en otro webinar para poder seguir aprendiendo de toda esa información que tienes por experiencia. Gracias más bien, Luis Alejandro, por tu tiempo, y a todos ustedes por estar presentes. Gracias por la invitación, William. Que tengan muy buenas noches. Gracias, amigo. Gracias a ti. Agente Inmobiliario del Perú. Conoce las oportunidades que te brinda ser un asociado, ASPAI. Pertenecerás a la Asociación Peruana Inmobiliaria, más reconocida a nivel nacional e internacional. Tendrás acceso a constantes capacitaciones y cursos con certificación internacional. Tendrás convenios Agente Inmobiliario del Perú. Conoce las oportunidades que te brinda ser un asociado, ASPAI. Pertenecerás a la Asociación Peruana Inmobiliaria, más reconocida a nivel nacional e internacional. Tendrás acceso a constantes capacitaciones y cursos con certificación internacional. Tendrás convenios exclusivos con instituciones financieras y con empresas constructoras. Te ofrecemos además el ecosistema digital inmobiliario más completo, que no solo te permitirá listar propiedades, sino también gestionar tu propio negocio. Mercado Casa. Tu sistema inmobiliario. Más que una asociación. Somos una gran familia. ASPAI. Mercado Casa es el portal inmobiliario para los agentes registrados del Perú. Es la única plataforma hecha por agentes inmobiliarios en la que podrás publicar tus propiedades, colaborar con otros agentes inmobiliarios y compartir búsquedas con potenciales clientes. ¿Cómo funciona Mercado Casa? Publica tus inmuebles con toda la información necesaria e imágenes en alta resolución. Comparte tu inmueble con tus potenciales clientes, otros agentes y en tus redes sociales gracias a nuestro kit digital. Genera búsquedas personalizadas con tus propiedades y las de otros agentes para brindar más alternativas a tu cliente. Todos los agentes cuentan con una ficha personalizada con sus datos de contacto y las propiedades publicadas. Revisa cuántas visitas y contactos tienen tus propiedades en nuestra sección de estadísticas. Todas las propiedades son publicadas en nuestro portal mercadocasa.pe, donde realizamos estrategias de marketing para generar visitas y contactos de calidad. Nuestro objetivo es ponerte en contacto con tus potenciales clientes que buscan propiedades como la tuya. En Mercado Casa te ayudamos a cerrar más tratos y a ampliar tu red de contactos. Y lo mejor de todo, es un servicio con el respaldo de ASPAI, la asociación de agentes inmobiliarios más grande del país. Mercado Casa. Hagamos un trato.